Venga, vamos con otro ejemplo. Ahora vamos con el NIF. Nos situamos en la hoja llamada NIF y empezamos a trabajar con esta validación. Para empezar, vamos a comentar qué es el NIF. Este dato identifica a cada uno de los españoles de forma única. En otros países tendrá otro nombre, pero es el documento que te piden para identificarte ante cualquier organismo oficial, por ejemplo. En principio, este dato está formado por 9 caracteres, de los que los 8 primeros son números y el último es una letra. Esto no es así para las personas inmigrantes, el dato difiere un poco en ese caso. El ejemplo que vamos a desarrollar ya os he comentado que solo tendrá en cuenta los NIF nacionales. Esto lo hago más que nada porque en los casos de personas inmigrantes los documentos identificativos empezaban por una X, pero cuando se acabó la numeración que empezaba por una X pasaron a la Y. Cuando se acabe la Y, que no sé si ahora mismo sigue vigente todavía, se pasará a la Z. Lo que no sé es qué harán cuando se acabe la Z, además de darse cuenta que este sistema es malo. Por eso no hago este control, porque quedaría una fórmula bastante grande y complicada, y tampoco quiero liaros tanto. Solo quiero daros una ligera idea de cómo se haría, y si queréis el control completo ya os he comentado que puede ser un buen ejercicio para practicar. Bueno, seguimos hablando del NIF. La letra del NIF permite controlar la validez del NIF. No es una letra que se da al azar. La letra depende de un cálculo que se realiza con los 8 números que también forman el NIF. No es un cálculo súper complicado, que asegure su no falsificación. Es más un control para evitar que metamos NIFs erróneos por despiste. Esto es lo que vamos a controlar con una validación, que al escribir el NIF, en la columna A, se compruebe si la letra se corresponde con los 8 primeros números, si hemos metido un NIF correcto. Para saber qué letra corresponde, hay que dividir el número del NIF, los 8 primeros caracteres entre 23, y lo que quede del resto de la división es lo que se utiliza para asignar la letra. Esa operación devuelve un resultado que va del 0 al 22. Con ese resultado obtenemos una de las 23 posibles letras que puede tener el NIF. Si por ejemplo el resto de la división devuelve 0, le correspondería la primera. Si devuelve 1, le corresponde la segunda, y así consecutivamente. En esta celda tenemos todas las letras que se pueden asignar a un NIF, todas juntas. El ejemplo se podría realizar con cada una de las letras separadas en celdas individuales, pero básicamente es lo mismo. Vamos a realizar unas pruebas antes de meternos de lleno en la validación, para entender mejor lo que vamos a hacer después. Por ejemplo, vamos a imaginar que escribo en esta celda un NIF, pero no sé la letra, solo escribo el número. Para obtener la letra que le correspondería a este número, debería dividirlo entre 23, y lo que quede del resto de la división es el dato que usaré para obtener la letra. Voy a realizar ese paso, el de obtener el resto. Esta parte, si queréis, no hace falta que la repitáis, todavía no estamos con la validación, ya os he dicho que son solo pruebas. Excel tiene una función llamada residuo, que permite obtener el resto de una división. Hay que indicarle dos argumentos, el dividendo y el divisor, es decir, el número que vamos a dividir y el 23, que es por el que queremos dividir. Escribimos en esta celda la siguiente fórmula. Confirmamos. Y para este dato, para este NIF, para este número de NIF, devuelve de resto 3. Pero cuidado, esto no significa que le corresponda la letra que está en la tercera posición de las que veis aquí. Recordad que el resto puede ir de 0 a 22. Luego, en realidad, en este caso, la que nos interesaría es la cuarta. Me explico. Si el resto llega a ser 0, no le puedo indicar que me extraiga la letra que está en la posición 0 de esta celda. Sería la primera, no la 0. Entonces, el resultado que hemos obtenido en esta operación, hay que sumarle una unidad, hay que sumarle 1, para que realmente tengamos la letra correcta. En este caso me ha devuelto 3, que sería la 0, la 1, la 2, la 3, la cuarta posición. Este cálculo está más orientado a realizarse mediante programación, y en la mayoría de los lenguajes de programación, la primera letra de un texto es la que está en la posición 0, pero aquí no es así, por eso hay que añadirle una unidad a este resultado. Luego modificamos la fórmula y a lo que devuelve residuo le sumamos 1. Y aquí sí que ya tenemos la cuarta posición, que en este caso sería la letra A, que le correspondería a este número. Ahora
Para obtener la letra, en lugar de hacerlo a mano, como lo acabo de hacer yo ahora, podemos plantear una fórmula para obtener la posición obtenida. Repito que estoy haciendo estos cálculos porque luego los usaremos en la validación y así nos van sonando. Escribimos la siguiente fórmula en esta celda. Con la función extraer podemos obtener de un texto una parte de ese texto. Tiene tres argumentos. El primero es el texto del que queremos obtener una parte. En este caso es esta celda que contiene todas las posibles letras para el NIF. El segundo es desde qué posición queremos obtener una parte de ese texto, que en este caso es la posición que hemos obtenido con este cálculo que nos indica la posición que ocupa la letra correcta. Y el último argumento es cuántos caracteres queremos obtener, que obviamente en este caso es 1, la letra que le corresponde al NIF. Si confirmamos, aquí tenemos el resultado, la letra A. Podéis probar con vuestros NIFs para comprobar que funcione bien. Bueno, pues una vez aclarado cómo se calcula el NIF, vamos con la validación. Para ayudarnos a crear la validación, vamos a escribir en la celda A1 el NIF que hemos utilizado en este ejemplo. Da igual que esté en mayúsculas o minúsculas, pero visualmente queda mejor así. Ahora seleccionamos toda la columna A y accedemos a validación de datos. Seleccionamos validación personalizada y vamos con la fórmula. Vamos a pensar un poco en la fórmula. Con las validaciones de este tipo necesitamos crear fórmulas que puedan ser evaluadas como verdaderas o falsas. En este caso necesito comparar la letra que tiene el NIF que escribimos en la celda A1 con la letra que le correspondería haciendo el cálculo que acabamos de comentar. Por lo tanto, vamos a escribir esta fórmula y la comentamos. Bueno, ya veis que es un poco larga, voy a repasarla para comprobar que no me he confundido. Creo que está bien, enseguida lo comprobaremos. La comento. Empezamos como siempre con el primer igual, pero recordad que este solo sirve para indicar que escribimos una fórmula. Recordad también que cuando creamos validación para varias celdas, inicialmente es bueno que pensemos solo en la fórmula que necesitamos para la primera celda seleccionada, que en este caso es la A1. Luego ya lo arreglaremos para que sirva en toda la columna, en este caso. Después aparece la función derecha. Esta función permite obtener de un texto el número de caracteres que le indiquemos desde la derecha. En este caso la uso para extraer la letra del NIF que se ha escrito en la celda A1. Con los datos que tenemos escritos ahora mismo obtendríamos esta A de la celda A1. A continuación aparece otro igual. Este sí es importante, es el que usaremos para realizar una comparación entre lo que devolvía a derecha y lo que aparece después del igual. Todo esto. Después del igual tenemos el cálculo de la letra que le correspondería al NIF introducido en la celda A1. Es decir, todos los cálculos que hemos realizado aquí por separado los tenemos juntos. Lo primero que aparece es la función extrae, que usamos para obtener la letra que le corresponde al NIF escrito en la A1 entre todas las que tenemos aquí. Precisamente esta celda F1 es la que indicamos como primer argumento de extrae,
que es el texto del que queremos extraer una parte. El segundo argumento de extrae es desde qué posición quiero extraer una parte del texto que está en la celda F1, es decir, la posición que ocupa la letra correcta del NIF introducido en la celda A1. Para solucionarlo, debemos dividir los números del dato que está en la celda A1 entre 23 y quedarnos con el resto. Primero obtenemos los números usando la función izquierda, que nos permite obtener de un texto el número de caracteres que le indiquemos desde la izquierda. En este caso 8. Nos quedamos con los 8 primeros caracteres que aparecen al principio de este dato, que son los del número del NIF. Lo que devuelve la función izquierda, es decir, estos 8 números, se pasa como primer argumento de la función residuo y junto con el segundo, en el que le indicamos 23, logramos el resto de la división de ambos datos. Esto nos devolvería la posición de la letra que corresponde al NIF, pero empezando por la 0. Como aquí no es posible indicarle que saque la posición 0, le sumamos una unidad a lo que ha devuelto la función residuo. Vamos, lo mismo que hemos hecho en esta celda. Lo que pasa es que aquí todo junto parece más complicado. Y por último, una vez que ya tenemos los dos primeros argumentos de extrae, nos faltaría indicarle aquí, en el tercer argumento, el número de caracteres que quiero obtener, que en este caso vuelve a ser 1 porque solo quiero una letra. Bueno, pues lo que devuelve todo esto se compara con la parte izquierda de este igual. Y si las dos letras son la misma, la que se ha escrito y la que hemos obtenido al realizar el cálculo, se dará por bueno el dato. Antes de probar, vamos a modificar la fórmula para que funcionen todas las celdas de la columna A. En este caso solo tendríamos un problema. De toda la fórmula nos debemos asegurar que no cambie la celda F1, que es en la que están las letras. Por ejemplo, para un NIF que escribiría en la celda A2, la F1 se convertiría en la F2 y este cambio obviamente no nos interesa. El resto sí, porque así iremos cogiendo los NIFs escritos en la A2, A3, A4, A5, etc. Pero la F1 debe permanecer sin cambios. Como la fórmula se copia hacia abajo, en realidad solo debemos fijar el 1 de la F1. Por lo tanto, ponemos el dólar delante del 1, así. Y ahora también vamos a poner un mensaje de error. Y finalmente probamos lo que tenemos. Aceptamos. Para empezar vamos a modificar el NIF que tenemos en la celda A1, que sabemos que está correcto, pero vamos a poner una letra incorrecta. Perfecto, ahí está el mensaje de error. Ahora vamos a reintentar colocando la correcta y perfecto, la da por buena. Ahora en otra celda, por ejemplo en la A2, vamos a probar con este NIF que en teoría es incorrecto y por lo tanto debería saltar la validación. Perfecto, ahí está el mensaje. Ahora vamos a reintentar con la letra que le correspondería a ese realmente, que sería la H. Y perfecto, la permite. Luego ha costado un poco, pero ya lo tenemos. Por complicar un poco más este ejemplo, pero sin pasarnos, vamos a controlar también que el NIF introducido en las celdas de la columna A tenga una longitud de 9 caracteres. Si por ejemplo introduzco un NIF como este, me lo daría por bueno, porque la última letra que aparece en el NIF es correcta. La H se correspondería con los 8 primeros números que tenemos. El problema es que tenemos ahí en medio una letra que no pinta nada. Bueno, vamos a modificar la fórmula. Entramos a validación de datos, seleccionando toda la columna. Y ahora se deben cumplir dos cosas para dar por buenos los datos. Que la letra sea correcta y que la longitud del NIF sea de 9 caracteres. Por lo tanto, voy a usar un i. Esta función permite controlar varias condiciones en su interior. Solo cuando todas las condiciones sean verdad, cuando todas las expresiones de su interior sean verdad, devolverá verdadero. En este caso, como son dos, debemos indicar dos argumentos en su interior. La primera ya la tenemos, que es todo lo que hemos escrito para la letra, y para la segunda tendremos que escribir algo nuevo. Modificamos.
Se queda algo escaso este cuadro de texto para lo que hay que escribir. Usamos la función largo. Esta función devuelve la longitud, el número de caracteres que tiene el dato que le pasemos como argumento. En este caso, le pasamos el NIF, que está en la celda A1. Como condición, le indicamos que controle si lo que devuelve largo es igual a 9. Así solo cuando el dato tenga 9 caracteres y la letra sea correcta, se le da por bueno el dato. Venga, vamos a probar, vamos a ver si funciona. Aceptamos. Y vamos a intentar dar por bueno este NIF que antes sí que lo ha permitido. Perfecto, salta la validación. La intentamos y ahora metemos el correcto, que era sin esta letra, y perfecto, funciona. Ahora que hemos controlado la validación de 9 caracteres, podemos intentar dejar alguno más corto. ¿Veis? Salta. Este lo he metido al azar, habría sido mucha casualidad que habría acertado. Perfecto. Funciona todo como queríamos. Bueno, pues ya está. Con esto acabamos con las sesiones dedicadas a este tema. Volveremos a usarlo, pero junto con otras herramientas. Recordad que es muy importante que sepáis hacer fórmulas y que conozcáis todas las funciones posibles. Así lograremos hacer cosas más interesantes, como hemos podido ver en las sesiones dedicadas a validación de datos. Nada más. Cerramos Excel, guardamos los cambios y nos vemos en la siguiente sesión. Gracias por ver el vídeo. No olvidéis suscribiros a mi canal.